Entonces el decreto supremo en nuestro país es el equivalente al acuerdo gubernativo, el decreto supremo. Porque algún examinador malintencionado, pues si hábleme de los decretos supremos, por favor. Fíjese que no lo sé. No sabe que es un decreto y como luego le hacen ahí como que debería tener la obligación de saberlo todo. Entonces uno dice, no, sí, yo he escuchado que el decreto supremo es el equivalente al acuerdo gubernativo, no tengo pena, es tal cosa, tal cosa. Entonces, pero ya saben que tiene cultura general del derecho. Bueno, se trata de una norma con rango de ley que permite al gobierno realizar acciones inmediatas, acuerdo gubernativo. Y esto puede regular actividades sectoriales funcionales. O sea, ahorita estamos en acuerdo gubernativo. Entonces, nos olvidamos de estas, miren, que estas son leyes ordinarias. Estas están en un rango arriba de esto que estamos viendo, ¿cierto? Y luego, esta puede regular actividades sectoriales funcionales, multisectoriales funcionales a nivel nacional. Los acuerdos gubernativos, o sea, estos decretos supremos, generalmente son emitidos por el Ejecutivo y poseen carácter de ley. O sea, todo lo que salga del Ejecutivo tiene carácter de ley. O sea, que estamos hablando, o adentrándonos un poco al derecho administrativo. Estamos en el derecho constitucional, pero es el derecho administrativo porque se dan cuenta que los emite el Ejecutivo, muy diferente a las leyes que emite el organismo legislativo. Entonces este es del Ejecutivo. Y posteriormente el Congreso de la República puede analizarlos para mantenerlos en vigencia, derogarlos, modificarlos o no. Esos han habido muchos ejemplos ahorita. Muy bien. Entonces, los acuerdos gubernativos generalmente son emitidos por el Ejecutivo. Aquí les puse una foto para que no se nos olvide quién es el Ejecutivo en Guatemala, quién representa al Ejecutivo en Guatemala. Entonces, él es el que emite los acuerdos gubernativos. Aquí les voy a dar algunos secretitos, algunos chivos ahí bonitos. Consideraciones generales. Acuerdos gubernativos son acuerdos de la administración pública en general, firmados por el presidente, el secretario general y uno o dos ministros del tema. Acuerdos gubernativos son los acuerdos de la administración pública en general, porque les va a venir la pregunta en mi examen. Defina el acuerdo gubernativo. Y el acuerdo gubernativo son acuerdos de la administración pública en general, firmados por el presidente, el secretario general y uno o más ministros del tema. Entonces, ministro de Ambiente, ministro de Economía, depende del tema. ¿Cuál es la importancia de la pirámide de Hans Kelsen? Pues es un instrumento de suma importancia en el estudio de aplicación de la jerarquía de cada una de las leyes porque representa gráficamente la idea del sistema jurídico escalonado. Permite conocer cómo están conformadas las leyes que rigen un país. Y como futuros profesionales del derecho, ahora ya sabemos la división de la Constitución Política de la República y que hay un apartado que se llama parte orgánica, que es donde está la organización del Estado. También es importante conocer quién fue Hans Kelsen. Pues nació en Austria en 1881 y falleció en 1973 en California. Hans Kelsen fue un abogado de profesión, llegó a ejercer el cargo de juez, fue filósofo, catedrático en la Universidad de Viena, la misma en la que estudió y en otras. Defensor de la democracia, es destacado por su visión pospositivista o positivismo jurídico. Pues ahora ya saben algo de Hans Kelsen, o ya recapitulamos, porque eso seguramente lo vimos en algún momento de la carrera, pero sabemos de que, imagínense que él fue filósofo y catedrático de la universidad de donde se graduó. Entonces es un poquito de cultura general, pero sí es importante saber que si este fue filósofo y planteó esa teoría de la pirámide de Hans Kelsen, de la jerarquía normativa en una organización escalonada, esa ha funcionado. Los estados han funcionado. Hay estados que han querido ser horizontales en su coordinación y no funcionan. Y nos decía nuestro catedrático de Derecho Laboral a nosotros, aunque no nos guste esa jerarquía vertical,
y él decía un término un poco rudimentario, achafarotado, hacía referencia a los chafas, a los soldados, ¿no? Esa ha funcionado en Alemania, ha funcionado en Estados Unidos, ha funcionado en Japón, porque es de allá para acá, es vertical. Y la jerarquía de las normas así funciona. ¿Qué tal si la Constitución estuviera a nivel de los acuerdos gubernativos? No funcionaría, sino que tiene que haber algún instrumento jurídico que oriente todo lo demás. ¿Qué es un acuerdo ministerial? Vimos acuerdo gubernativo, ¿no? Gobierno. El ministerial es el acuerdo de la administración pública emitido por un ministro en específico. Yo no pude actualizar esta presentación, no sé si es el mismo ministro, pero debí actualizarla antier cuando me dijeron usted va a dar ese seminario, pero la tengo desde agosto. ¿Ves? Entonces, el acuerdo ministerial es un acuerdo de la administración pública emitido por un ministro en específico. Ahora, la diferencia entre un acuerdo gubernativo y un acuerdo ministerial, puede ser que así le formule la pregunta. Plantea la diferencia entre un acuerdo gubernativo y un acuerdo ministerial. Entonces, el acuerdo gubernativo es emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros, puede ponerse, mientras que el acuerdo ministerial es emitido por un ministro en específico. Acuerdo gubernativo, gobierno. ¿No se les olvida? Acuerdo gubernativo, gobierno. Ejecutivo. ¿Quién representa al gobierno? El ejecutivo. Así va a ser usted la relación. Y el acuerdo ministerial es por un ministro. Ministerial quiere decir de un ministerio. Aquí pueden verlo de otra manera. Acuerdo gubernativo y acuerdo ministerial. Entonces, el acuerdo gubernativo es emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros, mientras que el acuerdo ministerial es emitido por un ministro en específico. Aquí ya hay otra imagen que se nos puede quedar para ir grabando en nuestro cerebro. Se me quedó uno. Acuerdo gubernativo. Acuerdo gubernativo viene de gobierno. Entonces, en ese orden de ideas debemos entender que se trata de un documento que interesa a toda la sociedad. Es firmado por el presidente de la República en Consejo de Ministros. Por ejemplo, la declaración de lesividad del contrato administrativo. Y luego vamos al acuerdo ministerial. Este viene de ministerio. Y en ese orden de ideas debemos entender que se trata de un documento que solo le interesa al ministerio respectivo. Es firmado por el presidente de la República y el ministro. Ejemplo, la creación de un reglamento interno del ministerio que se trata, el Ministerio de Salud. Pero ya con tanto cuadrito no creo que no se nos quede. ¿Qué dice ahí? Artículo 1, se derogan. Bueno, cuando yo le digo, léame el artículo 1 y me empiezan a leer aquí. Primero, el Código de Comercio contenido en el decreto gubernativo. Ahí déjame. ¿Por qué? Porque el ingrato código, con todos los códigos de comercio, se deroga, dice aquí en esta parte. Y después pasa a la otra página. Entonces él ve artículo 1 y se viene para acá. Y empieza a leer. Ya no lee lo que usted leyó. Aquí dice disposiciones derogatorias y modificaciones. Artículo 1 se deroga. Y hasta el otro lado está el mero contenido. Todo. Pero esa palabrita se deroga. Quedó perdida. Eso cuando hagan su tesis y les digan, se prohíben las palabras viudas, se llaman viudas. Y cuando vean el reglamento de tesis, en Mariano Gálvez se prohíbe las palabras viudas. Quiere decir que quedó solo el título y aparte en la otra hoja el contenido. Entonces, o baja el título o sube el contenido. Pero como lo más fácil es bajar el título y lo corre a la otra hoja, aunque quede un espacio más grandecito. Pero se prohíben las palabras viudas. Vamos a ver las resoluciones. Hay resoluciones administrativas y resoluciones judiciales. Hay resoluciones administrativas y resoluciones judiciales. Entonces, lo primero que debemos de conocer es que resolución es la decisión que toma una autoridad para solucionar un problema determinado, fijando unos criterios en una materia determinada. La autoridad que emite esa resolución puede pertenecer al ámbito administrativo como al ámbito judicial. Entonces, ¿qué es una resolución? Pues es una decisión que toma una autoridad para solucionar una problemática, un problema determinado, fijándole unos criterios en una materia determinada.
Fíjense que los conceptos son fáciles, son prácticos. Hay resoluciones administrativas y resoluciones judiciales. En la vía administrativa nos encontramos frente a la administración pública, a la ese aparato estatal, a la administración pública, funcionarios de la administración pública, a los tipos de resoluciones expresas, silencio administrativo. Recursos, también ahí nos encontramos al recurso de revocatoria y reposición y al contencioso administrativo. Miren cómo nos estamos adentrando ya a todo este tema tan interesante. Entonces, en la vía administrativa nos encontramos frente a la administración pública. Tipos de resoluciones ahí, hay resoluciones expresas y resoluciones que no nos la dan, entonces vamos al silencio administrativo. Y los recursos que tenemos ahí para ir revisando esas resoluciones, revocatoria y reposición. Reserva. Y cuando necesitamos que alguien revise aquí donde no pudimos solventar una cuestión, viene un tercero que se llama Tribunal de lo Contencioso Administrativo y va a revisar ese lío que no pudimos arreglar allá, lo arregla el Contencioso Administrativo, lo revisa. Y en la vía judicial está el Poder Judicial. Y ahí están los jueces y magistrados, y los tipos de resoluciones que se emiten ahí son las sentencias, los autos y los decretos. En las resoluciones en la vía administrativa hay resoluciones expresas, que es aquella que una vez terminado el procedimiento administrativo dicta el funcionario o el órgano administrativo a través de una notificación, comunicando a través de la misma lo que ha resuelto. Y la regla general es una obligación de la administración a dictar la resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos, iniciando de oficio o instancia de parte. O sea que la administración pública está obligada a resolver. Yo trabajo en notariado y cuando elaboro una desmembración de un lote, por ejemplo, hay un lote de 200 metros cuadrados y voy a hacer una desmembración para que el que se va a desmembrar sea de 100 metros cuadrados. Si es en área urbana, o si cuando ustedes ven la escritura de su cliente, dice el lote está ubicado en la zona 2 del municipio de La Esperanza. Bueno, voy a hacer la desmembración, pero tengo que pedirle la autorización a la municipalidad para desmembrar ese lote porque está en área urbana. Ahora, si dijera ahí, está en el Cantón El Progreso, Cantón El Progreso, todavía le juego la vuelta a la MUNI, no le mando porque dice área rural, dice Cantón. Si dice Cantón, es rural, es rústico. Aunque en la actualidad ya no sea así, ¿verdad? Pero entonces lo mando al registro y mando la desmembración porque es rústico y está ubicado en el Cantón tal. Pero cuando está en área urbana y tiene nomenclatura, entonces le mando una solicitud. Hago mi escritura de compra-venta de una fracción de bien inmueble o de donación de bien inmueble y le mando, ya ahí entra el derecho administrativo, ya le mando la solicitud al consejo, a don Armando Ixtabalán, que es el alcalde ahorita de ese consejo, para que me autoricen la desmembración de tantos metros cuadrados de mi propiedad a favor de fulano y tal, según escritura tal, número tal, de fecha tal, autorizado por el notario Luis Eduardo Ochoa Díaz. Y se va. Y entonces ellos reciben y me sellan. Si pasa un mes y ellos no me han resuelto, si antes del mes me resuelven, adjunto esa resolución y la mando al registro de la propiedad. Y ahí proceden a hacer la desmembración y ya le entrego su escritura a la persona, su primer testimonio de la escritura. Pero si la Esperanza, el Consejo Municipal, no me da esa resolución, entonces esa resolución que dice aquí está obligada a dictar la resolución. Pero si no resuelve, entonces yo tomo esa copia del memorial donde le pedí autorización y hago mi primer testimonio y al final hay un cierre del primer testimonio donde dice primer testimonio de la escritura pública número tal que autoricé en el municipio de La Esperanza de tal fecha que para entregar a don fulano de tal números tienen de ser firma en una hoja. Hago constar que no obstante se le solicitó al gobierno municipal la autorización de la desmembración, no se pronunció ni a favor ni contra, por lo que se adjunta la constancia respectiva. Entonces esa escritura va al primer testimonio, va al plano y va
la constancia donde me firmaron de recibido, habiendo transcurrido los 30 días hábiles que dijo allá el compañero, y lo mando al registro. Entonces el registro mío, silencio administrativo, y lo recupera. Así funciona. Entonces esas son las resoluciones que está obligada el órgano administrativo a emitir, pero si no lo emite, pues vaya con los otros mecanismos. Y hay otros en los que le recuerdo a la MUNI que tiene que resolver, y tiene que resolver porque le mando que se quedó en estado de resolver y ahora necesito que me resuelva. Entonces hay formas, pero es una combinación, ahí es una combinación de derecho administrativo con el derecho notarial. El administrativo va a estar en todo. Y hay resoluciones en la vía judicial, que son el auto, eso ya lo saben ustedes, pero lo vamos a recapitular. Es una decisión que toma un juez sobre un asunto que por no tener la trascendencia suficiente no precisa que se resuelva por sentencia, es un auto. ¿Se recuerdan eso? Solo lo estamos recordando. Y deben estar fundamentados, se deciden por auto. Los recursos que se han interpuesto contra providencias, las cuestiones incidentales, los presupuestos procesales, la nulidad del procedimiento, todos aquellos supuestos previstos en la ley, que se resuelven en auto. Pero se recuerdan ustedes que cuando vimos teoría general del derecho, entonces el otro sábado vamos a poner aquí, quien no haya aprendido teoría general del derecho, que se quede allá afuera. Y también está el decreto. Recuerden ustedes que el decreto es una resolución judicial de mero trámite, cuya finalidad es la ordenación del proceso. Esto es solo como una analogía para ir entendiendo el derecho administrativo. Resoluciones en la vía judicial, también está la sentencia, que es una resolución del juez con la cual se concluye un juicio o un proceso a través del cual se condena o se absuelve al acusado imponiéndole la pena correspondiente. Debe contener antecedentes del hecho, fundamentos de derecho y el fallo. Entonces me decía a mí mi catedrático, bien se nota cuando ustedes son nuevos, decía, porque van a pedir una resolución al juzgado y les sacan un paquete que es del legajo, que es un proceso, y se nota que el abogado es nuevo porque empieza a leer desde la demanda y empieza. No, usted no se dé mal color, usted llegue y vaya hasta donde está la resolución, la sentencia. Y usted lee la sentencia, entonces dicen, este es experimentado, este abogado es experimentado. Se fue a la sentencia, agarró hasta aquí abajo y dice, por tanto, resuelve favorable o no favorable, y ya después se va usted para atrás viendo las cosas así. Los oficiales del juzgado, bien saben que uno no le atina, y son respetuosos también, ¿no? Y fíjese que, ¿por qué no lee la parte final? No ir hasta aquí la resolución. ¿Qué le interesa a usted? Ir a ver este fallo. ¿Qué resolvieron a mi favor? Dice, con lugar y la manera lo que planteó el autor, pues ganamos el caso, no hay problema. Aunque usted se va a su oficina y se lleva 2 días leyendo todo el expediente, ya le digo, ya lo leyó. Entonces les doy ese otro secreto para que no hagan leer todo el expediente. Acuerdos gubernativos. Ahora vamos a los acuerdos gubernativos. Gobierno. Algunos ejemplos: está el acuerdo gubernativo 42-2001 que declara duelo nacional por los guatemaltecos que murieron en Camargo, Tamaulipas, México. ¿Se recuerdan? Que ahí se murieron un montón en un furgón. Luego hay un acuerdo gubernativo, todo es gobierno, todo es ejecutivo, aquí todo es administrativo. 245-2022 que detenía las reformas a la ley del impuesto al valor agregado administrativo. Todo lo que sí va, son leyes fiscales, son administrativas. Y luego el decreto gubernativo número 5-2020, que donde se declaró estado de calamidad pública en todo el territorio nacional como consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud de la epidemia de coronavirus 2019. ¿Se recuerdan que ahí hubo un acuerdo gubernativo, de gobierno? Ese no era sectorial, porque si fuera sectorial hubiera sido el ministro, ¿verdad? Pero ese fue para observancia de todo el país. Entonces, todo eso es administrativo. Otro era el 73-2020 de la ampliación del presupuesto general de ingresos del Estado, porque siempre se había aprobado el presupuesto del año anterior, ¿se recuerda? Y después ya hubo un acuerdo gubernativo donde se amplía el presupuesto.
Otro acuerdo gubernativo 39-2020 del Ministerio de Finanzas Públicas, donde acuerda trasladar a la Municipalidad de Esperanza, el Departamento de Quetzaltenango, la recaudación y administración del impuesto único sobre inmuebles de la circunscripción territorial con los consecuentes componentes. A veces nos ponemos a pelear por el gobierno municipal, ¿por qué está cobrando el YUSI? Si no lo cobra el gobierno municipal de Xela, si no lo cobra el de La Esperanza, si no lo cobra el de San Mateo, lo cobraba antes el gobierno central. Entonces a alguien le íbamos a dejar el dinero si teníamos nuestros bienes en esos municipios. Entonces se lo trasladan al municipio de Esperanza porque lo pidió. No es posible que el impuesto lo esté cobrando el municipio. Entonces mejor lo cobran. Y otros que no lo cobran. Como ahí vamos a ver cómo hay algunas cuestiones legales, jurídicas o políticas. Entonces a veces hay gobiernos que no se animan a entrarle a ciertos temas, no le aumentan al canon del agua porque le representa un costo político. Que sube, digamos, ahorita hay unos municipios que pagan 20, 25 y le suben a 40, y ya no ganan en la siguiente votación. Entonces ellos dicen, no, mejor no asumo esa responsabilidad. Tienen miedo a tomar decisiones y a veces no son sostenibles los servicios. Entonces, si vamos a hacer una valoración neta de un servicio, en administrativo se vale todos los ejemplos que les voy a poner porque tienen mucha relación. Pero si se hace una valoración neta de cuánto cuesta el agua en Quetzaltenango, en Esperanza, en Guatepeque, en San Juan, en todos los municipios, el único que tiene una valoración neta más o menos acorde y que no le cuesta mucho el servicio del agua es el municipio de Sibilia. ¿Por qué Sibilia? Según el análisis que hicimos en nuestra organización, en la organización de trabajo, Sibilia, toda su producción de agua en su mayoría es por gravedad. Entonces, ahí es por gravedad y en Xela no. En Xela hay pozos mecánicos que cuando extraen esa agua, el costo de la energía eléctrica se dispara. Entonces, por eso, ¿por qué será que el agua en tal municipio es carísimo? Pues sí, porque si vamos a ver, es por puros pozos mecánicos, puro derecho administrativo. Todo eso es pura cuestión administrativa. Y en ese municipio de Sibilia, porque la compañera Valeria es de Sibilia, y en Sibilia todo es por gravedad. Entonces su costo de producción del agua y llevarla a las casas no es tan caro como aquí. Clasificación de las constituciones. Por su desarrollo, hay constituciones desarrolladas, por ejemplo la de Guatemala, que tiene 281 artículos. Desarrollada. Y no desarrollada la de Estados Unidos, que tiene 5 artículos. Si viniera la pregunta, explique o clasifique ¿cómo se clasifican las constituciones? Por su desarrollo, desarrolladas y no desarrolladas. Por su reformabilidad, rígidas, flexibles y mixtas. Por su escritura, hay constituciones escritas y hay constituciones no escritas. Entonces, las escritas es como la de Guatemala, esa es escrita. Porque vemos el texto aquí, ¿eh? Esta es escrita. Pero la de Inglaterra no es escrita, no les puedo mostrar un ejemplo porque no es escrita. Como dijeran allá en mi pueblo, es consuetudinaria. Entonces se ha ido trasladando esos preceptos constitucionales de voz en voz, de generación en generación. Entonces se nos dicen lo que acordamos, quizá voy a poner un ejemplo de lo que han acordado en 48 cantones, en Toto. No está escrito, eso ni lo encuentran ustedes en ningún lado. Pero ahí sí, se cumple y se va trasladando de generación en generación. Alguien que es de Toto, si sabe que está escrito en algún lado, dígale que lo borren, porque es un problema. Pero ahí se va trasladando de generación en generación y todos conocen, porque seguramente aquí en Inglaterra todos conocen cuáles son los preceptos fundamentales que tiene su ley superior. Entonces, eso quedó en algún lado. Puede ser que tengan algo de cuál basarse, ¿verdad? Y por la razón de su formación, hay consuetudinarias y hay formales. En la consuetudinaria es la que está fundada en la costumbre y usos del lugar, los cuales han sido despertados por la sociedad o el gobierno o los tribunales. Y la formal es la que se crea siguiendo un proceso legislativo. Esta puede ser creada por 2 órganos. ¿Quiénes son esos 2 órganos? Pues quien crea la Constitución es la Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, la Constitución actual de Guatemala. Asamblea Nacional Constituyente. No la hizo una persona como el que creó este Código Civil. ¿Se recuerdan que lo hizo un solo
un solo autor, un solo abogado. No me recuerdo el nombre ahorita, pero sí lo hizo una sola persona, el decreto ley 106. Lo hizo solo una persona. Y el mismo Ejecutivo con las atribuciones de constituyentes, por ejemplo, el Estatuto General de Gobierno creado por Ríos Montt. Ahí no había Asamblea Nacional Constituyente. Él dio un golpe de Estado y entonces no había Asamblea Nacional Constituyente. Entonces conformó un organismo ejecutivo con atribuciones de constituyente y crearon una constitución. Contenido de la Constitución Política de la República de Guatemala. Este es un repasito ahí a lo que ya vimos en la mañana. El preámbulo, la parte dogmática, artículo 1 al 139, la parte orgánica del artículo 140 al 262 y la parte práctica del artículo 263 al 281. Se recuerda que la parte dogmática está desde el preámbulo porque ahí hay dogmas. Ahí hay acuerdos o verdades que no necesitan explicación. Un dogma es aquello que no necesita explicación. Se basa en la fe. Se dice así es cierto. La parte dogmática es aquella donde se establecen los principios, creencias y fundamentalmente los derechos humanos, tanto individuales como sociales. Aquí ya se puede ir aterrizando un poquito más en alguna definición, algún concepto. No se vayan a asustar si ustedes se quedan con la primera parte de la que les dije. Solo es esto, pero era solamente para fines de que a ustedes se les quedaran esos 3 cuadros de 3 divisiones. Pero ustedes en la medida que van a ir estudiando van a ir agregándole algunos elementos. Y entonces esa parte dogmática, ¿para qué existe? Para que el sector gobernante respete los derechos. Miren, lo que pasa es de que muchos dicen, nos asustan con el petate de muerto. Miren, aquí les vamos a aplicar la Constitución, le dicen al pueblo. No, hombre, si eso es al revés. Este es un respaldo para el pueblo frente a estos señores que nos van a gobernar, para que no se extralimiten. Pero nos dan la vuelta. Nos dicen, miren, ¿qué es la Constitución? ¿Verdad? No se asusten ustedes. Les iba a decir un chiste, pero tiene una mala palabra mejor. ya estamos flashados. Es que decía el juez de paz de allá de mi pueblo, tengo 2 artículos. ¿Cuál quieres que te lea primero? ¿El que te ayuda o el que te chinga? Pero hay 2 artículos, siempre van a haber 2. Uno que lo va a ayudar a uno y otro que le va a afectar. Y la parte dogmática está el preámbulo, la persona humana, fines, derechos del Estado, derechos humanos, derechos individuales, derechos sociales, deberes y derechos cívicos y políticos, y la limitación a los derechos constitucionales. Entonces, es importante que vayan aprendiendo eso. La parte orgánica, que es la que establece cómo se organiza el Estado. Lo hemos repetido ya en más de 3 veces en la mañana de hoy, cómo se organiza el Estado, la forma de organización del poder, es decir, las estructuras jurídico-políticas del Estado y las limitaciones de ese poder público frente a la persona, o sea, la población. Entonces aquí está el Estado, el poder público, la estructura. Y entonces aquí si vamos adentrándonos un poco en la parte orgánica, está el Estado y su forma de gobierno. ¿Se recuerdan que decían en la teoría del Estado, la forma de gobierno o ahí en la Constitución, nuestro gobierno es democrático, republicano? Y también la nacionalidad y ciudadanía está en esa parte orgánica, las relaciones internacionales del Estado. ¿Por qué nuestro presidente solo quiere estar en Europa? ¿Por qué nuestro presidente solo porque ese es el trabajo de él? Es ir a hacer esas alianzas diplomáticas por allá. Y luego el poder público, que es el ejercicio del poder público, donde está el organismo legislativo, el ejecutivo, el judicial, eso está en esa parte orgánica. Y luego la estructura y organización del Estado, porque ahí está el régimen político electoral, el régimen administrativo, el régimen de control y fiscalización, el régimen financiero. Aquí también está lo que es el ejército, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y el régimen municipal. Todo esta estructura tiene que ver con el derecho administrativo. Entonces, vamos empezando bien, porque si conocemos dónde está toda esa estructura, ¿cómo vamos a aplicar cada una de esas normas? Y las leyes administrativas sí son así. Si la ponemos una sobre otra, lo que yo traigo cargado el día de hoy no es nada para cuando uno va en su examen, hasta con una carretilla lleva uno todo eso. Y quienes no ganamos, pues ya podemos ser ayudantes de camioneta para cargar bultos. Parte práctica. La parte práctica es
la tercera parte de nuestra Constitución, ¿verdad? La tercera división, que es en la que se establecen las garantías y los mecanismos para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución y para defender el orden constitucional. Facilita medios para hacer efectivos los derechos, respeto a la organización del Estado y la manera en que pueden realizar reformas a la Constitución. Esta parte práctica contiene garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, y ahí tenemos la exhibición personal. ¿Se recuerdan qué quiere decir exhibición personal? ¿Sí? Exhibir el cuerpo. ¿Sí? Exhibir el cuerpo, porque alguien fue detenido ilegalmente. Entonces necesitamos que exhiban a ese cuerpo, porque ¿quién lo tiene ilegalmente? Por eso exhibición personal, exhibir el cuerpo. Y hay otro que se llama exhibición de datos, habeas data. ¿Se recuerdan ustedes? El habeas data es exhibir datos. Si aquí estamos aprendiendo. Y luego está el amparo, que algunos nos dicen que es un recurso, que otros dicen que es cualquier cosa, pero sabemos que es una garantía constitucional, porque estamos leyendo las garantías constitucionales. Entonces ya no podemos decir que este es un recurso, que este es otro recurso. Son garantías constitucionales. La inconstitucionalidad de las leyes quiere decir cuando se emite una ley y esta ley tiene un artículo que es inconstitucional, esta ley se puede aplicar para que se haga una revisión de esa inconstitucionalidad de ese artículo o de esa ley. Entonces, cuando en el municipio está mi alcalde y mi consejo municipal emitiendo algunas normas, tiene que revisar que no sean contrarias a la Constitución, porque si no, se le aplica la inconstitucionalidad de lo que está emitiendo. Entonces, uno a veces en los municipios puede ir a asustar al gobierno municipal ya cuando es abogado. Ahí va a ver, señor alcalde, que eso es inconstitucional. Se queda el alcalde. Pero bueno, en el caso de mi pueblo, mi alcalde tiene cierre de pensión de derecho. Entonces no es tan cualquier alcalde, ¿verdad? Está trabajando ya por su tesis, creo por ahí está trabajando en el alcalde. Bueno, y luego está la Comisión y Procurador de los Derechos Humanos. Quiere decir que esta comisión también tiene el respaldo constitucional. Y está la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad y las reformas a la Constitución. Si nos aprendemos esas láminas así como están, vamos a entender bien cómo es la estructura de nuestra Constitución. Bueno, reforma constitucional, artículo 277. Alguien que lea el artículo 277, por favor. Si más sueño tenga, vale. ¿No? ¿Nadie quiere leer? Tiene iniciativa para proponer reformas a la Constitución el presidente de la República, el Consejo de Ministros, 10 o más diputados al Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República, por no menos de 5.000 ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos. En cualquiera de los casos anteriores, el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguna del asunto planteado. Muy bien, gracias. Entonces veamos aquí lo que ustedes leyeron está aquí, solo que más separado, desagregado. Reformas constitucionales, artículo 277, iniciativa. ¿Quién tiene iniciativa? El presidente de la República en Consejo de Ministros. 10 o más diputados al Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República por no menos de 5.000 ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos. Si no está empadronado, no tienen su derecho cívico de hacer esa propuesta. Y en cualquiera de los casos anteriores, el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguna del asunto planteado. Si llegara la petición del pueblo, por ejemplo, tiene que atender eso. Nombra a la comisión y le revisa porque hay una iniciativa de reforma de la Constitución y entonces revisemos qué tan fundamentada viene esa reforma. Procedimiento consultivo, artículo 280. Que alguien lea el artículo 280. Siempre en voz alta para que escuchemos. Artículo 280. Reformas por el Congreso y consulta popular. Para cualquier otra reforma constitucional será necesario que el Congreso de la República la apruebe como voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados. Las reformas no entrarán en vigencia sino hasta que sean ratificadas mediante la consulta popular a que se refiere el artículo 185
también hay un procedimiento consultivo. No se puede tomar la atribución solamente el gobierno, sino que hace una consulta popular. Aquí ya hemos tenido la experiencia de una o dos consultas populares para las reformas de la Constitución. ¿Se recuerdan? Que ganó el no, que no se debería reformar. Entonces, no es nada más de reformar la Constitución. Y luego hay algunos artículos que no son reformables y que se llaman pétreos. ¿Habían escuchado ese término pétreo? ¿Todos lo habían escuchado? Porque en el examen seguramente le van a decir, dígame, las partes, el que defina la Constitución, en cuántas partes se divide y me habla de los artículos pétreos. Y entonces uno se queda, bueno, con lo primero que me dijo estoy bien, pero lo último que me dijo y me descuadro porque estoy pensando qué será eso. No se preocupen, ustedes contestan lo que saben y dicen, disculpe, no me recuerdo el término pétreo, pero me lo puede decir de otra manera. Sí, hombre, son los artículos no reformables. Gracias. Los artículos no reformables son aquellos que no se pueden reformar porque la Constitución misma dice que no. Entonces ya se quitan ustedes, pero no se descuadren cuando en la pregunta les hagan 3 o 4 preguntas de un solo. Yo a mis estudiantes le digo, hábleme tal, y el estudiante me dice, ¿podría decírmelas una por una? Sí, si él lo pide, si no lo pide, pues ahí va. Y entonces él tiene capacidad de retener cada una de las preguntas y de ir respondiendo. Pero hay quienes nos ponemos nerviosos y queremos que de una en una nos lleven. Pero ustedes, como ustedes manejan la estrategia, ustedes tienen que ser tranquilos. Bueno, entonces el artículo 281, léanlo por favor. Su espíritu es atender a la supremacía y existencia en el tiempo de la Constitución Política de la República de Guatemala. Que alguien lo lea, por favor. Artículo 281, artículos no reformables. En ningún caso podrá reformarse los artículos 140, 141, 185G, 186 y 187. Ni en forma alguna toda cuestión que se refiera a la forma republicana de gobierno, al principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia de la República, ni restablecérsele efectividad o vigencia a los artículos que estatuyen la alternatividad en el ejercicio de la presidencia de la República, así como tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier otra manera variar o modificar su contenido. Muy bien. Entonces, esos artículos pétreos no es más que los artículos no reformables que tiene la Constitución. Algunos han querido que si reformamos el 281, porque él a sí mismo no se protege, dicen algunos. Fíjense ustedes, ¿cómo hacen esos análisis algunos abogados? Bueno, si reformamos ese 281, se quedan, porque él a sí mismo no se está protegiendo. No, porque no, y empiezan otros ahí a hacer otro. Bueno, entonces ustedes no se vayan a asustar, pero hay que defender esos artículos que restringen, porque si no, esta Constitución viniera cualquiera, como ha sucedido allá en El Salvador hace unos días. ¿Vieron en las noticias o no? No. Allá en El Salvador, ¿se recuerdan que hubo un proceso electoral? Pero antes del proceso electoral, Bukele reformó la Constitución, donde ya no se daba la alternabilidad del poder, sino que él podía reelegirse, cuando antes era prohibido. Él reformó porque allá no tienen artículos pétreos. Reformó y él sigue. Lo que hizo Bukele fue reformar la Constitución. Voy a centrarme a lo que tengo que centrarme. Que él reformó la Constitución para seguir en el poder. Aquí no se puede, aquí hay alternabilidad en el poder, ¿verdad? Hay una alternabilidad en el poder, porque eso es lo que busca la perdurabilidad, la permanencia de nuestra Constitución y la alternabilidad del poder. Por eso es de que Yamatei quería quedarse ahí, junto con su amiguito aquel, pero no se pudo porque la Constitución no le permite. Entonces tiene que haber elecciones. Y si mientras nosotros sigamos defendiendo esto, ¿cómo lo vamos a defender si nosotros somos simples abogados y notarios, van a decir algunos? No, pero vamos a tener alguna incidencia con los diputados, con ellos que deben hacer esa, digamos, con la Corte de Constitucionalidad, que hay grandes magistrados que tienen que mantener el orden constitucional. Y somos futuros abogados que quizá vamos a estar ahí. Y se van a acordar, van a decir, sí, pues había que luchar por eso. La alternabilidad al poder. Donde se pueden elegir es en los alcaldes, ¿verdad? Pero ahí no hay mucha
Ahí no hay mucho problema. El problema es a nivel del presidente, que gracias a Dios que nuestra Constitución tiene esa posibilidad. En la interpretación constitucional, por favor les dejo tarea que saquen un resumen de la interpretación constitucional, porque lo que aquí anoté yo es un poco de la realidad, pero hay algunos planteamientos. Lo hacen en una ficha, por favor, una fichita de cada quien trae su ficha de las que es de media carta y escribe ahí si quiere a mano o si quiere a máquina lo de la interpretación constitucional. Algunos planteamientos más importantes, más relevantes, porque yo aquí les anoté que la interpretación constitucional es conforme a la interpretación que le da la Corte Constitucional. Es un poco en la realidad de Guatemala, porque se recuerdan que quien interpreta la Constitución, yo planteo un recurso, planteo una inconstitucionalidad y al final lo elevan a casación o al final a la Corte de Constitucionalidad y ella le da la interpretación. Por eso es de que si ustedes tienen su Constitución y pudieran comprar una Constitución comentada o interpretación de la Corte de Constitucionalidad, hagan el esfuerzo, porque ahí leen el artículo y ven el espíritu de la norma. ¿Qué quiso el legislador poner con eso? Es cierto que se invierte dinero, pero si pueden, háganlo. Si no, no es obligatorio. Lo único que para el examen es más fácil manejar una Constitución que no esté comentada, porque me tarda unos segundos más y el licenciado empieza a moverme. Entonces, pero si pueden ustedes para estudiar o para su examen también, si ustedes ya cuando uno la maneja un poquito mejor, pues, pero ahí está la interpretación de la Corte Constitucional. Pero les dejo de tarea y la otra semana les voy a preguntar, quizá indistintamente para no abarcar todo, pero decir, por ejemplo, ¿usted qué investigó sobre la interpretación de la Constitución? Trabajo de grupos, pero vamos a descansar 20 minutos, por favor.